De hoy es la siguiente. Primero vamos a ver la síntesis de estos triglicéridos. Segundo, vamos a ver la síntesis de fosfolípidos y además de los glicolípidos. Vamos a ver la oxidación de estos ácidos grasos, ¿no? La primera fase de oxidación es la movilización de estos ácidos grasos a partir de sus depósitos, ¿no? A partir de los depósitos de tejido adiposo, que son los triglicéridos. Entonces, ustedes ya conocen a los triglicéridos, nada más para recordar, constan de dos elementos. Uno, el alcohol, que es el glicerol, está en la parte superior, y dos, los tres ácidos grasos. ¿Cuál es el enlace que une estas dos moléculas? Enlace este, ¿no? Por eso acá dice ácidos grasos estrificados a una molécula de glicerol a través de sus grupos carboxilo. Quiere decir que se une el grupo alcohol del glicerol con el carboxilo mediante un enlace este. ¿Okay? Esto produce que los triglicéridos sean una grasa neutra, o sea que no tengan carga. ¿Okay? Estos tres ácidos grasos generalmente son diferentes. Generalmente. Generalmente también el carbono 1 del ácido graso es un ácido graso saturado, el carbono 2 es un ácido graso insaturado. Cuando tengo ácidos grasos insaturados, este ácido graso disminuye la temperatura de fusión del lípido. Quiere decir que lo vuelve más líquido. Y el tercer ácido graso puede ser saturado o insaturado, cualquiera de los dos. ¿Ya? Esto de forma general. Muy bien, ¿qué va a suceder con estos ácidos grasos, perdón, estos triglicéridos? Una vez sintetizados, se van a almacenar. ¿Ok? ¿Dónde se almacenan los triglicéridos? Generalmente, o en mayor proporción, en el tejido adiposo, ¿no? En el tejido adiposo existen los adipocitos, que son fibroblastos, ¿no? Acá lo tenemos. Esta es una fotografía en un microscopio electrónico, ¿no? Por eso se ven en gran tamaño estas células. Este es un adipocito, ¿no? Este es el núcleo, y ven que tiene una vacuola con triglicéridos, ¿no? Gran parte de la célula lo conforman los lípidos. ¿Okay? Constituyen la mayor reserva de energía del organismo, y el 95% se va a almacenar en el tejido adiposo, un 5% solamente en hígado y en músculo. Esto en una persona que tenga una fisiología normal. Vamos a ver ahora qué sucede en una persona que tenga alguna patología. Acá dice adipocitos blancos. ¿Por qué? Porque los adipocitos son de dos tipos, ¿no? Adipocitos blancos en un adulto y los adipocitos pardos que generalmente se encuentran en los infantes, ¿no? En baja proporción, generalmente a nivel de escápula, a nivel de las axilas. Cuando son adipocitos pardos tienen otra función, no es de la almacenada de energía, sino son fuentes de calor a través de la termogénesis, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, los osos pardos, ¿no? Que invernan durante buen tiempo. Ellos utilizan estos adipocitos pardos, ¿no? Para poder subsistir durante ese tiempo de hibernación. Ahora, ¿cómo se sintetizan los triglicéridos? Si yo conozco o si yo sé que esto se está formado por tres ácidos grasos y un alcohol que es el glicerol, sería sencillo, ¿no? Cojo mi glicerol y lo uno a mis tres ácidos grasos. Enlaces este. Pero no es tan simple. Esto se va a realizar, necesito dos elementos, el glicerol 3-fosfato, ¿ok? Este es el escritor final de los ácidos grasos. ¿Cómo se produce este glicerol 3-fosfato? ¿No? A partir de este glicerol 3-fosfato va a obtener el glicerol, el alcohol. Existen dos vías. En hígado y el tejido adiposo se produce a partir de la glucosa. ¿Okay? A través de la glicólisis se produce esta molécula, la dihidroxiacetona fosfato. Esta se reduce al glicerol 3-fosfato, ¿no? Por medio de una enzima deshidrogenasa que es la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa. Y solamente en el hígado, ojo, pregunta de examen, solamente en el órgano, en el hígado,
se va a utilizar una enzima que es la glicerol-quinasa, que transforma este glicerol, que está libre, en glicerol fosfato, ¿okay? O glicerol 3-fosfato. Esto lo podemos ver acá en un esquema mucho mejor. Tenemos dos tejidos. Tenemos el tejido adiposo, perdón, el hígado, y acá el tejido adiposo. Vemos que en el hígado se puede producir este glicerol 3-fosfato a través de las dos vías, ¿no? Una vía directa del glicerol se transforma en glicerol 3-fosfato por una quinasa, y la otra vía es a través de la dihidroxiacetona fosfato, ¿no? Que viene de la glicólisis. Esto en el hígado. En el tejido adiposo solamente se puede realizar mediante una vía, que es a través de la dihidroxiacetona fosfato, porque en el tejido adiposo no tenemos esta enzima, que es la glicerol-quinasa. ¿Ok? ¿Se entendió esta parte? ¿No? Sencilla. O sea que en el hígado hay como dos vías y en el adipocito una. Sí, solamente una en el adipocito. ¿Cuáles eran las dos vías del hígado? Acá, la directa, la primera, que es una directa, que se transforma en glicerol a glicerol 3-fosfato mediante esta enzima quinasa, y la otra vía es esta de acá, donde se transforma la dihidroxiacetona fosfato, que viene de la glicólisis, se transforma en glicerol 3-fosfato. Continuamos. La otra, lo otro que se tiene que producir es que ácido graso no se puede unir en forma directa. Primero tiene que activarse. Como veíamos en el capítulo de digestión de estos ácidos grasos, ¿no? Para que el ácido graso se pueda unir a otra molécula, necesita ser activado. ¿Y cómo se activa? Uniéndose a otra molécula. Y esa molécula se llama coenzima A. Una vez que se une ácido graso más coenzima A, forma la acilcoenzima A. ¿Ok? Recuerden que la coenzima A es una molécula grande, ¿no? Tiene varios elementos. Dentro de ellos tiene un derivado de complejo B, tiene un nucleótido, etcétera, etcétera. ¿Y quién es la enzima que va a catalizar esta reacción? Es una familia de acilcoenzima sintetasa, o también llamados tioquinasas. ¿Okay? Entonces la enzima que permite la unión de la coenzima A al ácido graso se llama tioquinasa. Ok, entonces ya tengo mi glicerol 3-fosfato, ya tengo mi ácido graso libre, ya puedo hacer la unión. ¿Okay? Acá dice, ¿no? Síntesis de triglicéridos a partir del glicerol 3-fosfato y así coenzima A. Esta vía tiene 4 reacciones. Primero se van a adicionar 2 ácidos grasos, ¿ok? Que proceden de la acilcoenzima A, se elimina el grupo fosfato y por último se adiciona el tercer ácido graso. Si lo queremos ver mejor, acá hay un esquema. ¿Ya? Recuerden que casi toda la literatura que yo les voy a presentar en las clases es del libro de Harvard, de bioquímica. Entonces acá tenemos el glicerol fosfato, ¿ok? Acá se une un ácido graso activado, forma el ácido lisofosfatídico. ¿Ya? Miren acá. Acá es ácido graso, ya tengo mi glicerol con un ácido graso, un monoglicérido. ¿Okay? Se une otro ácido graso, entonces ya tengo mi diglicérido, 2 ácidos grasos, pero todavía tengo mi ácido fosfórico, mi grupo fosfato. Este se llama el ácido fosfatídico, ¿ya? O también llamado diacilglicerol fosfatasa. Esto es importante porque este ácido fosfatídico tiene 2 opciones, 2 vías. Uno que se transforma en triglicéridos o otro que se transforma en un fosfolípido, dependiendo de lo que necesita el organismo. Si no necesita energía, se va a transformar en triglicéridos para que se almacene. Pero si necesita fosfolípido, ¿no? De repente una persona que está en crecimiento, un niño, va a formar fosfolípidos. Acá lo que estamos viendo es triglicéridos. Entonces este ácido fosfatídico se va a desfosforilar, quiere decir se elimina este grupo fosfato de una fosfatasa y forma el diacilglicerol. Pero todavía me falta un ácido graso más. Entonces la adición otro ácido graso y me va a formar el triglicérido. ¿Okay? ¿Se entendió? Acá
un ácido graso. Acá, otro ácido graso. Acá tengo que eliminar el grupo fosfato porque ya no me sirve. Lo elimino y adiciono el tercer ácido graso. Entonces ya tengo mi alcohol con mis 3 ácidos grasos, que es igual a decir triglicéridos. Muy bien. Esto con respecto a la síntesis de triglicéridos. ¿Cuál es el destino o cuál es el fin, ¿no? ¿Hacia dónde se van estos triglicéridos? Si estos triglicéridos los encontramos en el tejido adiposo, ¿no? Sabemos que estos sirven de depósito, pero están listos, ¿no? En cualquier momento para ser movilizados, cuando el organismo requiere energía para ser oxidados. El tejido adiposo antes se pensaba que solamente era una célula, ¿no? El adipocito solamente se pensaba que era una célula de almacén, pero se ha visto actualmente que no solamente almacena triglicéridos, también produce una serie de sustancias citoquinas, interferón, interleuquina, también para hormonas que van a tener una acción fisiológica en el organismo. ¿Okay? Estos triglicéridos tienen ácidos grasos y en su mayor proporción tenemos el ácido oleico, en 45% de palmítico, esteárico y minístico. Por eso dice acá, ¿no? Están en constante proceso de síntesis y degradación. No es que están almacenados nada más, sino que se van sintetizando y también se van degradando para obtener energía. ¿Cuál será la hormona que regula, o las hormonas que regulan esta síntesis de triglicéridos? Por un lado tenemos la insulina. ¿Qué me va a hacer la insulina? Va a impulsar la síntesis. Quiere decir que si yo tengo más cantidad de insulina, esto va a estimular la síntesis de triglicéridos. ¿Ok? Se pregunta de examen. De lo contrario, si yo tengo otra hormona que son la adrenalina, el glucagón y la hormona adrenocorticotrópica, estimulan la degradación. ¿Ok? Esos son efectos contrarios. Como le digo, esto es un hígado sano. Pero ¿qué sucede en el hígado sano igual, ¿no? Se almacenan pocos triglicéridos. ¿Por qué? Porque la mayoría se va a transportar, ¿no? Recuerden que el hígado produce la VLDL para que se transporte los tejidos que necesita. Entonces, casi todo el triglicérido que se encuentra en el hígado se va a transportar. Pero ¿qué sucede en un hígado enfermo? Por ejemplo, o enfermedades como la diabetes, o la persona está en un ayuno prolongado. Esta cantidad de ácidos grasos en el hígado va a aumentar. ¿Okay? Y eso no es bueno, ¿no? Produce lo que se llama el hígado graso. Entonces tenemos acá un ciclo de los triglicéridos, ¿no? Vemos acá que los triglicéridos que se encuentran en las lipoproteínas van a ser degradados. ¿Recuerdan esta enzima? Que se encuentra en los vasos. Es una enzima extravascular. Lipoproteína lipasa, me va a dar ácidos grasos, glicerol. Este glicerol viaja al hígado y estos ácidos grasos en el tejido adiposo se van a almacenar. Pero como le digo, ¿no? Estos ácidos grasos también están listos para ser utilizados. ¿Cómo se transportan por la sangre? Mediante un transportador, una proteína que es la albúmina. ¿Okay? No se pueden transportar solos. Pueden regresar al hígado o al tejido que lo necesita. Y esto sigue todo un ciclo, ¿no? En el hígado de nuevo se van a transformar en triglicéridos y van a hacer lo mismo, ¿no? Mediante VLDL se transportan de nuevo los tejidos y así. Es todo un ciclo, ¿no? Por eso lo llaman el ciclo de los triglicéridos. Y como les decía, esto es un hígado normal. Pero ¿qué sucede si se acumulan estos tejidos grasos en el hígado, ¿no? Forman el hígado graso, ¿no? Acá ven ustedes, ¿no? Un hígado normal, ¿no? Vean la coloración que es diferente, y acá es un hígado graso. Sí, también se altera la forma, y este es, bueno, ustedes que ya están llevando histología, ¿cierto? Vemos acá las células hepáticas, los hepatocitos, y acá vemos a los hepatocitos cargados con lípidos, ¿no? Con triglicéridos. Esto a la larga, ¿no? Produce, la primera fase es la esteatosis hepática. Generalmente es por consumo de alcohol, pero se ha visto que en personas obesas también se produce una esteatosis hepática no alcohólica. Esto, el siguiente paso es que se produzca una inflamación del hígado y a la larga puede producir
lo que llaman la fibrosis del hígado, y eso por eso es un mal funcionamiento. Se inflama el hígado, y como ustedes saben, el hígado tiene múltiples funciones, y eso puede alterar, puede producir una falla hepática al final. Muy bien, esta es la parte aplicativa, ¿no? Esta es lo interesante. Ustedes ven que de la parte bioquímica, ¿no? La parte básica, se llega a la parte clínica, ¿no? Eso ustedes lo van a ver con mucho más detalle cuando lleven el curso de medicina interna, cuando lleven gastroenterología, lo van a ver mucho más detalle, ¿no? Pero ustedes ya tienen la parte básica. Muy bien, hasta ahí síntesis de triglicéridos. ¿Alguna pregunta? ¿No? Tratamos de hacerlo lo más didáctico para que se entienda, ¿no? Como siempre les digo, bioquímica es un curso un poco complicado, ¿no? Por los términos, por las reacciones químicas, por todo eso. Entonces hay que hacerlo lo más didáctico para que esto se pueda aplicar en la parte clínica. Muy bien, ahora vamos a estudiar los fosfolípidos. Ya sabemos que los triglicéridos están formados por glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Cómo estarán conformados los fosfolípidos? Hay dos tipos de fosfolípidos: los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. ¿En qué se diferencian o por qué se dividen? Porque el alcohol, en el caso de los glicerofosfolípidos, va a ser el glicerol, y en el caso de los esfingolípidos es otro alcohol que se llama esfingosina, que tiene mucho más carbonos que el glicerol. En los glicerofosfolípidos tiene 2 ácidos grasos, tiene un grupo fosfato y tiene otra molécula que es un alcohol, generalmente un aminoalcohol. En el caso de los esfingolípidos, tiene su esfingosina, solamente tiene un ácido graso y un grupo fosfato y un aminoalcohol que es la colina. El principal esfingolípido tiene este grupo alcohol que es la colina. ¿Okay? Entonces, diferencia entre los dos. Si yo le digo, pregunta de examen, ¿cuál es la diferencia entre glicerofosfolípidos y esfingolípidos? Es que el esfingolípido tiene como alcohol la esfingosina y solamente tiene un ácido graso. En resumen, los dos son esfingolípidos pero diferentes. Claro, los dos son fosfolípidos. ¿Okay? ¿Y el que dice glucolípido? Ah, ya, este es lo que vamos a ver ahorita. Los glucolípidos también se pueden clasificar como esfingolípidos porque tienen el alcohol esfingosina, ¿okay? Pero solamente tienen un ácido graso. Y acá la diferencia de los esfingolípidos es que esta segunda molécula son los carbohidratos. Puede ser monosacárido, disacárido o incluso un polisacárido. ¿Okay? Esa es la diferencia. Entonces, recuerden, ¿eh? Triglicéridos, glicerol con sus 3 ácidos grasos. Glicerofosfolípidos, antes de eso, fosfolípidos se dividen en dos: glicerofosfolípidos y esfingolípidos. Los glicerofosfolípidos tienen como alcohol glicerol, 2 ácidos grasos, un grupo fosfato, un alcohol. Los esfingolípidos tienen esfingosina como alcohol, un solo ácido graso, grupo fosfato, y un alcohol que es la colina. Y los glucolípidos, que también se puede clasificar como esfingolípidos, tienen como alcohol la esfingosina, un solo ácido graso y un carbohidrato, que puede ser mono, di o polisacárido. En cuanto a función, los triglicéridos básicamente son de reserva, no tienen carga, porque se llaman neutros o no polares. En cambio, los lípidos, fosfolípidos, glucolípidos, básicamente tienen función estructural, son lípidos de membrana y son polares. Más que polares ¿recuerdan cuando una molécula tenía función o una posición hidrofóbica, una posición hidrofílica? ¿Cómo se llamaba? Anfipálica, ¿no? ¿Quién sería la parte hidrofílica? ¿Esta parte o esta parte? Ácido graso sería Esta parte. dentro de la membrana. Esta parte de acá es la que se va a unir al lado. ¿Okay? Continuamos.